Como les anunciamos hace un momento, tenemos el honor de tener a un candidato más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raimundo Espinosa Hernández, quien es politólogo por la UAM, licenciado, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, además de especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, promotor de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en México y en América Latina. Muy buenas tardes ya. ¿Cómo está Raimundo Espinosa Hernández? ¿Qué tal, Carolina? Pues muy bien, muy contento de estar con ustedes y agradecido por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias por pues permitirnos esta entrevista. Nuestra audiencia está muy interesada en este proceso inédito que va a ser la elección de jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras. Tenemos muchas dudas, por supuesto, porque es un ejercicio histórico. De pronto, pues hemos visto a muchas y muchos candidatos que van a estar en nuestras boletas. Hemos intentado darle seguimiento. Entonces, para nosotras y nosotros es muy importante, pues, conocerles, ¿no? Ver qué opciones tenemos y hacer un voto, pues, libre, informado también. Entonces, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y nos gustaría compartir con nuestra audiencia pues un poco para empezar de su trayectoria, ¿no? Leímos algo que nos llamó mucho la atención en esta trayectoria como abogado en territorios, si ahorita nos puede contar de eso, y también porque se desempeñó durante la administración precisamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del entonces CONACYT y coordinó los trabajos de diseño y aprobación de la primera Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que estableció constitucionalmente el derecho humano a la ciencia. Y también coordinó el proceso de extinción de 91 fideicomisos del anterior CONACYT, que se emplearon como instrumentos para otorgar beneficios a grupos privados y de élite. Entonces, precisamente ahorita que estamos hablando como de todo esto que sucedía antes y estas modificaciones que se han hecho, pues si nos puede hablar un poco de su trayectoria, de pues qué nos puede contar de esta historia. Claro, bueno, mira, pues yo en principio me especialicé en temas de derecho constitucional, ¿no? Por eso pues mis estudios. Sin embargo, pues yo no terminaba de sentirme satisfecho en mi labor profesional después de estudiar hasta que pues casualmente en alguna ocasión me invitan a una reunión a escuchar, una reunión pues aquí en el norte de la Ciudad de México, en el CENAMI, en el Centro Nacional de Misiones Indígenas, donde iban a confluir diferentes colectivos, comunidades, organizaciones de todo el país que pues tenían problemas con proyectos que afectaban pues sus entornos, los recursos naturales, en fin, ¿no? Los espacios donde ellos vivían. Para mí era pues simplemente una experiencia para pues escuchar y tan. Yo no tenía ninguna otra pretensión. Bueno, pues esa reunión a la que acudí en el CENAMI pues se convirtió en 10 años de trabajo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, donde yo pude colaborar, participar en múltiples procesos colectivos de defensa del territorio. Todo esto siempre pues pro bono, porque a mí ya me parecía pues un exceso esto de lucrar con las tragedias de las personas. Me parece, pues no estoy de acuerdo, me parece que no debe ser así, y mucho menos cuando se ha tenido la oportunidad de estudiar en escuelas públicas. Yo creo que había una responsabilidad de regresar algo, ¿no? De lo que uno ha podido recibir. Y bueno, fueron 10 años de trabajo con la gente de la Asamblea de Afectados Ambientales, la Red de Defensa del Maíz, viendo pues los más diversos asuntos posibles en temas de minería, en temas de ríos contaminados, construcción de carreteras, ampliación de carreteras, gasoductos, ¿no? Múltiples disputas territoriales, ¿no? Sobre la propiedad o la posesión de ejidos, comunidades, en fin. Todo tipo de asuntos son los que yo pude ver. En los temas de agua, pues una gran diversidad, no solamente los temas de ríos contaminados, procesos de despojo, contaminación también en temas relacionados con hidrocarburos, en fin, ¿no? Son pues muchos los procesos que acudían, la gente que acudía a la asamblea, pues era de todo el país, de diferentes temas. Me tocó a mí participar con ellos pues de manera muy intensa. Dos de los asuntos que más se conocen, en los que tuve la fortuna de colaborar, pues fueron los juicios contra la empresa Monsanto por la siembra comercial de soya genéticamente modificada en el sureste del país. Particularmente yo pude trabajar con los compañeros de comunidades mayas en Bacalar, y bueno, ganamos 2 juicios a la empresa Monsanto, ¿no? En contra de esta siembra de transgénicos. Y también me tocó colaborar en un asunto muy importante, perdón, que es el gasoducto Tuxpan-Tula.
un tema que traía la empresa TransCanada en ese momento, y en donde, bueno, pues había pues complicidades del parte del gobierno mexicano que violentaban derechos fundamentales de las comunidades indígenas, no solamente la consulta, sino derechos también ambientales, pero también derechos culturales, y una disputa del territorio muy intensa. Fueron ahí pues diferentes entidades federativas, desde pues Veracruz, Hidalgo, Puebla, bueno, básicamente ellos, comunidades en esas entidades federativas, pero fueron decenas de comunidades, ¿no? Otomí, totonacos, en fin, ¿no? Nahuas también había. Fue pues un proceso muy, muy intenso, en donde se presentaron varios amparos, y finalmente, pues, la empresa se vio obligada a cambiar la ruta del gasoducto, ¿no? Esos son dos de los asuntos, pero como esos, pues, también me tocó participar, conocer, y todavía, porque pues mantenemos la comunicación en los casos de ríos contaminados, sobre todo, que es lo más impactante que yo he visto. En el caso de los compañeros del río Atoyac en Tlaxcala, y particularmente pues tuve también la oportunidad de trabajar, y todavía pues acompaño de alguna manera a los compañeros que pues del municipio del Salto, Jalisco, ¿no? En el caso del río Santiago, que es el río más contaminado de México, uno de los 2 ríos más contaminados del mundo, un caso pues muy, muy complicado para salir adelante, porque realmente recuperar un río con esos niveles de contaminación por desechos industriales, y además también por las aguas negras de la zona metropolitana de Jalisco, más todo lo que ya viene del Lerma, pues es muy complicado, ¿no? Mi experiencia como litigante, y donde yo realmente me reconcilio con mi profesión y mi formación, pues fue en estos temas de derecho agrario, derecho indígena, derecho ambiental, pues en este marco, ¿no? Que era un trabajo pues colaborativo, donde yo la verdad pues lo único que pensaba en ese momento era cómo ayudar. No teníamos recursos, no había más abogados, había académicos que se sumaban a los procesos y ayudaban con los peritajes, en fin, todo el trabajo fue siempre así, ¿no? Durante 10 años, hasta que precisamente a raíz de los juicios contra Monsanto, la persona que firma los peritajes para apoyarnos en el juicio fue la doctora Álvarez Bulla, Elena Álvarez Bulla. En algún momento, pues ella es nombrada por el presidente López Obrador, precisamente ya como futura encargada del CONACYT, y ella me invita a sumarme al equipo. Es pues el segundo gran honor profesional de mi vida, luego de haber pues colaborado en la Asamblea y en la Red Defensa del Maíz, y ayudado pues a tantas comunidades en un montón de asuntos que parecían causas perdidas. Mi segundo gran honor profesional pues fue colaborar en el primer gobierno de la Cuarta Transformación desde el CONACYT. Y ahí los retos pues fueron muy, muy complicados, ¿no? Había mucha resistencia, mucha adversidad al cambio, había unas prácticas institucionales pues que no querían detenerse, con muchos intereses de por medio, un manejo de recursos públicos pues que no era transparente, y que además parecía no ser efectivo, ¿no? En términos de los resultados que se daban, y en donde pues había ya grupos de poder muy colocados, muy fortificados, que pues actuaban al cobijo de la Ley de Ciencia y Tecnología promovida desde el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Que lo que hacía era establecer la figura de los fideicomisos como mecanismos para la transferencia de recursos públicos al sector privado. Uh-huh. Entonces, bueno, nos encontramos con eso, y siguiendo pues las instrucciones del presidente López Obrador en relación con la austeridad y también con la lucha contra la corrupción, pues nos dimos a la tarea pues de revisar cuáles eran los esquemas de trabajo en el CONACYT. Nosotros llegamos al tema de los fideicomisos antes de que el presidente instruyera que se extinguieran los fideicomisos. Nosotros ya habíamos iniciado el proceso. Claro, yo tenía el antecedente de fideicomisos en México con 100 años en proceso de extinción que no se habían podido extinguir. Entonces yo lo veía, pues era muy complicado. Y nosotros teníamos más que nadie más que cualquier otra institución. Teníamos 91. Ya cuando viene la instrucción del presidente, pues las cosas no son fáciles, pero avanzamos con más contundencia, ¿no? Porque había la necesidad entonces sí de que todos coadyuvaran. Ya no era el CONACYT solo haciéndolo. Sí. Y bueno, pues nos aventamos la extinción de 91 fideicomisos institucionales, mixtos y también sectoriales, ¿no? De todo tipo teníamos, y lo logramos en un tiempo récord, ¿no? Uh-huh. 3 años nos llevó el proceso de extinción, y ahí aparecieron también pues muchas pues irregularidades, ¿no? Con los proyectos que estaban financiándose con estos fideicomisos. Ese fue uno de los grandes retos técnicos, y el otro pues fue elaborar una nueva ley.
La ley anterior era una ley pues más bien pensada para favorecer al sector privado con recursos públicos, y el reto para nosotros era construir una nueva ley que, además de coordinar autoridades locales y autoridades federales, por eso es una ley general, pues también fuese una ley que diera cabida y desarrollara para garantizar el derecho humano a la ciencia, que es un derecho que no se conocía en México, ¿no? No se había escrito nada. Nosotros hicimos las primeras investigaciones, la comunidad científica mexicana que quería un cambio, que había sido marginada durante muchos años por los mecanismos de la anterior ley, pues participó de manera muy activa. Fue un proceso de 4 años y medio que nos llevó la formación del anteproyecto y luego la iniciativa que finalmente presentó el presidente López Obrador y fue aprobada. Fue un proceso muy largo, participativo, más de 70,000 personas, organizaciones, instituciones, pues se dieron lugar para participar en este proceso. Y bueno, el día de hoy la ley va a cumplir el siguiente mes, va a cumplir ya pues 2 años de haber entrado en vigor, una ley que ha sido reconocida no solamente por el propio gobierno mexicano, sino en el ámbito internacional por los relatores de Naciones Unidas para el tema de ciencia y tecnología, y que pues es una ley que se tiene como de vanguardia, precisamente porque reconcilia el quehacer científico y tecnológico con las particularidades de la sociedad mexicana, una sociedad multiétnica y pluricultural, en donde pues hay principios como el de diálogo de saberes, el de trabajo colaborativo, el de pluralidad y equidad epistémicas, que no hay en ninguna otra ley del mundo, porque pues aquí se trataba también de defender los conocimientos tradicionales y las prácticas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y eso lo logramos hacer en esta ley. Y bueno, yo creo que es algo que nos tiene que dar orgullo pues a todas y a todos en México, porque es una ley pues muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Claro. Y entonces con esto podemos un poco también entender esta parte de sus propuestas, ¿no? Las estaba yo leyendo, básicamente estas 3. En principio, esto que usted menciona de la impartición de justicia, dice, no puede reducirse a la aplicación de la ley, sino que debe considerar el impacto humano y ambiental de sus decisiones, ¿no? Me imagino que también permeado por esta cuestión de su trabajo que ha hecho en materia ambiental. Claro, a ver, el gran reclamo de la gente es que la justicia se transformó en formalismo, ¿no? Y el derecho, pues, quedó subordinado precisamente a los procedimientos más que a la solución de controversias de forma sustantiva. En el caso de México, siendo un Estado social de derecho, pues es fundamental que los operadores judiciales no solamente apliquen la ley de una manera abstracta, ¿no? El principio de legalidad, sino que logren reconciliar, logren unir ese principio de legalidad con un mandato constitucional básico en el caso de México, que es la justicia social. No es una cuestión ideológica ni de los gobiernos en turno, es un mandato de la Constitución que se les olvidó aplicar pues a la Suprema Corte de Justicia del periodo neoliberal. Así es como hay que decirlo, porque eso fue lo que pasó. Y no es algo que nos estemos inventando. Se trata solamente de cumplir lo que de por sí ya dice la Constitución y no han querido cumplir. Ok. Y en ese sentido, la segunda sobre que el Poder Judicial debe ser accesible y responder al interés público, y esta parte de la Defensoría Pública. Aquí, ¿cómo podemos entenderlo? Pues mira, a ver, cuando los gobiernos neoliberales con mayorías en las cámaras, incluso ellos aliados al interior de las propias cámaras, impulsaron múltiples reformas a la Constitución contrarias a su espíritu original, contrarias al interés público, incluso contrarias a la soberanía nacional, impulsaron un montón de modificaciones a las leyes a propósito de la entrada en vigor del Telecán, por ejemplo. La Suprema Corte de Justicia pudo haber hecho algo. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en muchos de los casos se mantuvo omisa, en silencio. Ahí no apeló a los derechos humanos, ahí no apeló a la supremacía de la Constitución, ahí nadie dijo nada. Y luego, cuando le tocaba actuar, porque le había llegado algún asunto para su conocimiento, pues resulta que convalidó todas las contrarreformas del neoliberalismo, que terminaron mermando la soberanía nacional y afectando los derechos fundamentales, particularmente los colectivos, pues de todo el pueblo de México. Una nueva Suprema Corte de Justicia supone la defensa de la soberanía nacional y también la protección de estos derechos colectivos. Y no es una cuestión política contingente, no es ideología, son mandatos de la Constitución. Por eso insisto en lo que los tribunales del neoliberalismo hicieron, fue olvidarse de grandes segmentos de la Constitución mexicana que están ahí vigentes, y de lo que se trata es de reivindicarlos y defenderlos. Ok, claro. Y finalmente, sobre esto que también me llamó mucho la atención, de revisar los planes y programas de estudio en las facultades de Derecho y en los espacios de formación judicial. Usted pone promoviendo un enfoque crítico y social en el derecho. Que de pronto, pues sí, ¿no? O sea, da esta impresión de que
de pronto como ciertos especialistas en formación judicial como que pueden parecer muy ajenos a no solamente incluso como en los términos de justicia, sino hasta en el propio lenguaje, ¿no? Como que parece que algo que está completamente cindido entre la población y nuestros impartidores. Mira, a ver, es un problema, ¿cómo deciden los jueces? Y la reacción que han tenido ante la reforma judicial y su implementación no es una cuestión individual ni azarosa, es una cuestión estructural y la debemos entender como parte de la cultura jurídica neoliberal que hemos heredado, porque la mayoría de la comunidad jurídica en México, las y los abogados que se forman en México y trabajan en México, comparten esas ideas, no solamente conservadoras y en muchos casos pues básicamente reaccionarias en contra pues de la transformación social, una transformación que demanda el propio pueblo de México. Cuando hablan de democracia, pues inmediatamente se contradicen porque en este momento histórico nos dicen que la democracia es un peligro. Eso hay que explicarlo. ¿De dónde viene? A mí me parece que si nosotros queremos una justicia diferente, necesitamos tribunales diferentes, pero para tener tribunales diferentes requerimos operadores judiciales, ministros y ministras, pues que también sean diferentes, pero no podemos tener operadores judiciales distintos si en las escuelas de derecho y en los institutos de formación judicial se les sigue enseñando lo mismo, los mismos dogmas del liberalismo antidemocrático, el mismo pensamiento conservador, procesalista, leguleyo, como le dicen. Si no cambiamos eso, que es parte de nuestra cultura, pues no vamos a tener resultados diferentes, aunque elijamos a las ministras y a los ministros por voto popular y directo. Hay que cambiar, hay que revisar los criterios y las metodologías que se utilizan, porque no son neutrales, forman parte de una serie de una cosmovisión que es heredada, de una cultura que es la que se formó durante el neoliberalismo. Hay que revisarla y para llegar más a fondo, a mediano y largo plazo, hay que cambiar la manera en la que se educan a los futuros y futuras abogados de nuestro país, porque si no, no vamos a tener jueces distintos que impartan una justicia diferente y que además tengan una concepción holística de lo que es la impartición de justicia, una visión distinta del derecho y un entendimiento diferente de cuál es el papel de las y los abogados en la sociedad y del derecho en procesos de transformación social. A eso es a lo que me refiero, no a que la Corte directamente cambie los planes y programas de estudio, sino que es un problema que hay que poner sobre la mesa porque es un obstáculo para una nueva impartición de justicia. Es un problema estructural que viene desde la formación de los abogados y tenemos que ponerlo sobre la mesa e impulsar su transformación. Claro. Qué interesante este punto. Finalmente, si puede compartir a nuestra audiencia, como lo platicamos hace un momento, de pronto al ser un ejercicio inédito, el tener como tantas opciones y que sea la primera vez que podamos elegir a nuestras y nuestros candidatos, si nos puede explicar ¿qué hace una ministra y un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuáles son sus tareas? O sea, cuando nosotros vamos a votar y elegir quiénes serán, ¿qué les estamos confiando? Pues lo que le estamos confiando básicamente son las decisiones políticas fundamentales que definen cómo es el Estado mexicano y que tiene un impacto inmediato en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Son esas grandes decisiones las que confiamos en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como jueces constitucionales, la Suprema Corte de Justicia en México pretende ser un tribunal constitucional. Su primer labor y más significativa es custodiar, garantizar la Constitución, el orden constitucional, ¿no? Esa es su tarea básica. Quienes la ciudadanía elija el próximo 1 de junio, pues tendrá esta función esencial de cualquier Estado, o sea, garantizar que el Estado constitucional de derecho se mantenga, que el orden constitucional mexicano se mantenga vigente, es decir, que se defienda la soberanía nacional y también se protejan los derechos fundamentales de carácter social o colectivo. Esa es la tarea principal de un juez constitucional en el caso de México, ¿no? Entonces sí es muy importante que lo miremos de esta forma, porque además la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal del país y también revisa el resto del trabajo judicial que hacen los otros tribunales del país, incluso puede conocer asuntos pues de carácter local que poco a poco son elevados hasta que llegan a la misma Suprema Corte. Entonces sí tiene una influencia muy poderosa. Y en tercer lugar, diría yo,
pues establece los criterios y las metodologías a partir de las cuales trabajan el resto de jueces y juezas en el país. Entonces sí es muy importante, porque desde la Corte se irradia todo este contenido, toda esta, digamos, este espíritu con el cual hay que interpretar la Constitución, se definen desde la Suprema Corte de Justicia. Entonces no es cualquier cosa, no es que la gente acceda de inmediato a los ministros, ministras de la Corte en sus asuntos pues más locales, cotidianos, pero tarde que temprano sí. Y lo que sí sucede es que sus decisiones sí impactan pues a la totalidad de los asuntos y controversias que se ven en el país y que, bueno, la gente de a pie sí que tiene que ver con esos temas. Claro. Pues sí, es un buen paquete eso que entregamos, ¿no? A nuestras ministras y ministros. Así es. Y qué importante también esta oportunidad, pues, de conocer perfiles y saber a quiénes daremos esta responsabilidad, ¿no? Pues, candidato, no sé si quiere agregar alguna cosa más para nuestra audiencia que considere usted relevante también, pues, informarle, hacerle notar. ¿Cómo no? Mira, yo creo que lo más importante es ejercer este nuevo derecho fundamental, el derecho a votar por nuestras autoridades. Estaba restringido. México es el primer país en el mundo que lo amplifica de esta manera para abarcar también autoridades jurisdiccionales. Es muy importante consolidar este derecho ejerciéndolo, pero además para ejercerlo, pues uno tiene que informarse, porque de otra manera, pues sin ton y son, pues difícilmente se ejercerá correctamente el derecho o simplemente no se va a ejercer. ¿Por qué? Porque los formatos y el proceso, al ser diferentes y no estar familiarizados, pues muchas veces la gente pues no se anima porque le da miedo, ¿no? Ahora la boleta es distinta, parece muy compleja. Sí. Hay que familiarizarse con ellos, hay que informarse muy bien, hay que conocer a los candidatos. Yo a lo que he estado invitando es sobre todo, pues a que la ciudadanía no atienda tanto lo que las y los candidatos están diciendo estos 2 meses de campaña, porque ahorita pues todos tienen una imagen y una narrativa creada ex profeso para el proceso. Yo creo que lo que hay que ver es qué estábamos haciendo todas y todos hace de 2 años para atrás, cuáles son las trayectorias, en qué asuntos trabajábamos, para quién trabajábamos, quién nos pagaba, a quién beneficiamos, a quién perjudicamos, qué metodologías usábamos, en fin, eso es lo que hay que ver 2 años para atrás, cuando esto de la reforma no estaba claro y cuando ninguno de nosotros era candidato, porque el día de hoy, pues muchas cosas se dicen y muchas cosas se ven, pero uno no sabe si es cierto o no es cierto, ¿no? Esa es la invitación que yo hago. Y también yo creo que pues sería muy bueno que el INE asumiera pues la competencia que tiene por propio mandato constitucional y coadyuvara a la celebración de distintos foros de debate y de encuentro entre candidatos, porque está siendo muy complicado para nosotros, para nosotros, pues estar impulsando este tipo de foros. Digo, ni nos corresponde y queremos participar y luego no se puede por las restricciones del INE. Pero sí es una responsabilidad central del INE. De otra manera, pues las campañas no pueden ser espacios como para fortalecer la cultura política democrática del país, y las y los candidatos pues tampoco podemos convertirnos en facilitadores de este proceso histórico de reapropiación social del derecho y de construcción participativa de la justicia. Ese es el llamado que yo hago a la ciudadanía y a las autoridades y también a mis colegas candidatas y candidatos. Claro, y sí que importante esto porque precisamente, ¿no? Pues ya en campaña, pues muchas y muchos, por supuesto que vamos a decir, claro, no vamos a hablar mal de nuestros perfiles, ¿no? Pero qué importante, pues eso, precisamente, o sea, de pronto nos han dicho, ¿no? Como, pues es que son muchos perfiles, ¿cómo puedo conocerlos? Y puede resultar como un poco abrumador el hecho de que, pues es mucha información, ¿no? Así es. Pero pues el tomarnos un poquito de tiempo en ver estos perfiles, nos decían en algún punto también otra persona que entrevistábamos que pues eso incluso de buscar, ¿no? O sea, el nombre y buscar la trayectoria, en qué casos ha estado involucrada, y eso nos dará pues por lo menos una idea sobre cómo se ha desempeñado antes incluso de tener el interés en estar en una candidatura. Eso es mucho más objetivo que quedarnos simplemente con el producto que se está ofreciendo en campaña, claro, ¿no? Porque eso puede variar. Claro. Pues, candidato, de verdad le agradecemos muchísimo estos minutos. Si nos puede compartir, por favor, sus redes. Me parece que ya abajo de su nombre está apareciendo su red, pero si nos puede decir cómo podemos encontrarlo, cómo nuestra audiencia se puede acercar a su trayectoria, a sus propuestas, cómo podemos conocerlo. Claro que sí. Bueno, mira, pues con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, y también pues la boleta morada número 42 están asociados. Pueden encontrarme tanto en X como en TikTok. También, tengo una página de Facebook, en el Instagram también, y habilitamos una
un sitio web donde pueden encontrar también con mayor detalle mi trayectoria profesional, todo mi CV, lo pueden encontrar ahí, mi trayectoria académica también, toda mi formación ahí la pueden encontrar y la experiencia pues de litigio y como servidor público que he tenido. También pueden encontrar ahí pues mis distintas publicaciones, artículos, los libros que he publicado y bueno, incluso en el canal de YouTube pueden encontrar cursos completos de los que yo doy, de filosofía del derecho, de derecho indígena, teoría de la Constitución y múltiples conferencias sobre diversos temas, porque mucho de lo que yo compartí hoy contigo y he estado insistiendo en otros espacios, pues no son cosas que yo venga pensando por la reforma judicial, son cosas que yo he planteado pues desde hace más de 10 años, ¿no? Y ahí están todos mis libros donde pues yo creo que hay buenos... Unos, aquí hay uno que traje de regalo. Gracias. Y bueno, pues son entender el derecho en un proceso de cambio y cuáles son los fundamentos para ello, ¿no? Y cuál es pues el sentido profundo de los debates que estamos teniendo el día de hoy en México, pues a propósito de la implementación de la reforma judicial, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden consultar todo este material, es gratuito y bueno, solo tienen que entrar y buscarle un poquito y ahí están pues mis libros y mis videos. Perfecto, pues candidato, de verdad le agradecemos muchísimo estos minutos, esta claridad también y pues estas referencias para nuestra audiencia. Le agradecemos de verdad muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, estoy a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.